¿Ahora estamos bien? Sí, le hice gracias. Ya. Sí, listo, gracias. Ya, fíjense, entonces decíamos de que cuando hay para, para los problemas del aparato cardiovascular, o sea, las condiciones de alto riesgo, condiciones críticas, se está basada en el diagnóstico. Ustedes tienen que hacer harto hincapié en el diagnóstico. Inicialmente vimos que el diagnóstico se hacía solamente con un llenado capilar alterado. Ahora vamos a ir más allá. Obviamente que no vamos a usar material o equipo médico. Vamos a diagnosticar solamente con los síntomas, signos y obviamente la sospecha. Al igual que en los problemas respiratorios, lo primero que ustedes tienen que ver es el antecedente. ¿Qué antecedente tiene? Si hay un antecedente trauma o no hay un antecedente de trauma. Si hay un antecedente de trauma, entonces voy a sospechar de una hemorragia interna. Si la persona presenta un estado de shock y no hay antecedente de trauma, entonces voy a sospechar en los otros tipos de shock que no son los hemorrágicos o hipovolémicos, ¿ya? Que ya vamos a hablar dentro de un rato. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto? Se manifiesta por alteraciones del sistema cardiovascular. Se eleva la frecuencia cardíaca, el pulso se hace débil y rápido, el llenado capilar se altera y la presión cae. Ahorita vamos a tratar de entender por qué se da esta situación, ¿ya? Fíjense, lo primero que tenemos que ver y saber para entender la sintomatología y qué es lo que pasa cuando se altera la cantidad de sangre que bota hacia los tejidos, el corazón, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para empezar, lo primero que tienen que saber es este término, gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bota el corazón en un minuto, ¿ya? El corazón en un minuto bota cierta cantidad de sangre que es la que nos va a permitir hacer nuestras actividades y va a permitir que todos nuestros órganos estén perfundidos y con una cantidad de oxígeno que nos permita, ¿ya?, realizar todo lo que hacemos. Si cae ese gasto cardíaco, inmediatamente vienen alteraciones, ¿ya? Por lo general, o sea, se hace un cálculo y se dice que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico. ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico no es nada más que la cantidad de sangre que bota el corazón en cada latido. ¿Cuánto bota? Graciela, ¿cuánto bota el corazón en cada latido? Graciela. ¿Me oyes, Graciela? Viviana. No sé, Doc. Mi ignorancia, lo siento. Muy bien. Alex. Alex. Disculpe, Doc, es mi conexión. Creo que eran de 60, 90 mililitros por latido. Casi, casi. Se dice que el corazón, o sea, tenemos acá el corazón. Ya fíjense. Acá tenemos al corazón. El corazón, cuando se distiende, alberga acá sangre.
Acá tenemos la salida a la aorta, tenemos las válvulas. En cada contracción bota aproximadamente 70 ml. 70 mililitros. Entonces acá tenemos un valor de 70 ml. ¿Y cuántas veces late por minuto el corazón? 75 veces por minuto. Entonces, aproximadamente bota 5 litros por minuto. ¿Ya? Eso es lo que bota el corazón. Todo el tiempo su corazón está botando aproximadamente 5 litros. Obviamente habrán variaciones más o menos dependiendo del tamaño de la persona y demás. Pero por término medio se calcula esto. ¿Ya? Entonces ya tenemos acá un referente de que bota 70 ml. Esta cantidad de sangre que bota, ¿ya? Estos 5 litros, es las que nos ayuda a mantener una presión en el circuito. Cuando hemos hablado de presión arterial, y ustedes leían, y cuando exponían decían de que la presión arterial depende del gasto cardíaco, o de la cantidad de sangre, de la volemia también hablaban. ¿Qué es la volemia? La volemia es la cantidad de sangre que tenemos, que también es coincidente con el gasto cardíaco. Tenemos 5 litros de sangre aproximadamente. ¿Ya? Eso quiere decir que estos 5 litros en un minuto dan toda una vuelta. ¿Ya? Están circulando. Entonces, fíjense que tenemos estos valores que ustedes tienen que acordarse. ¿Ya? Ahora, hay variaciones y vamos a tratar de entender qué es lo que ocurre, ¿ya? Porque el sistema, nuestro sistema, todo nuestro organismo es un sistema muy complejo y tiene sistemas de regulación que evitan, ¿ya?, que hayan variaciones. Cuando esto cambia, ahí vienen los conflictos. Vamos a ver. El volumen sistólico, normalmente estos 70 ml que tenemos acá, se mantienen gracias a un sistema, podríamos decir, de regulación, ¿ya?, que puede variar, ¿ya? Para que esto se mantenga, tiene que haber una buena precarga. ¿Qué quiere decir la precarga? Es todo lo que retorna acá. Lo que retorna por la ley de Frank-Starling lo bota. Entonces, si el retorno venoso es adecuado, tiene una buena precarga, ¿no?, entonces siempre va a botar 70 ml. Esto puede variar, esta precarga. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona tiene un problema de deshidratación severa? Pierde líquido, ya sea por diarrea, por vómitos, lo que ustedes quieran. Entonces va a bajar la volemia, ya no va a ser de 5 litros. ¿Por qué? Porque está perdiendo el líquido. Y después, para compensar, sale del intravascular y va a haber una hipovolemia. Ya no va a retornar los 5 litros. Entonces, la precarga cambia. O que haya una hemorragia y se salga la sangre. Entonces, no va a retornar toda la sangre, baja la precarga y no va a botar la cantidad que es normalmente. El siguiente es la contractibilidad. La contractibilidad es el estado del miocardio. Este corazón tiene que estar en buen estado para poder botar esa cantidad de sangre. Si tengo un corazón enfermo, por ejemplo, un infarto cardíaco, ¿no?, o cualquier otro problema que no lo vamos a ver porque no son clases de cardiología, pero sí me interesa que sepan que en el infarto este estado contractil del corazón se altera. Entonces, este corazón enfermo ya no va a botar los 70 ml, va a botar menos. Por consiguiente, va a caer el gasto cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Porque el volumen sistólico va a variar, va a bajar. Y la poscarga, ¿a qué se refiere? Se refiere a la presión que existe en la aorta. La aorta hemos dicho que normalmente está su presión máxima aproximadamente entre 120
y puede estar hasta 140 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa si una persona, por decirles, un drogadicto, se toma una sobredosis de cocaína? La cocaína produce una vasoconstricción periférica. Esa vasoconstricción va a hacer que la presión arterial se eleve acá, ¿ya? Y ya no esté en 140, sino que llegue a 200. ¿Ustedes creen que este corazón va a poder botar la misma cantidad de sangre? Ya no, porque hay mucha resistencia. La poscarga está muy elevada. Entonces no va a poder botar. Todos estos casos que les estoy dando lo que hacen es disminuir el gasto cardíaco. Ahora veremos cómo afecta este gasto cardíaco y por qué nos interesa que sepan. ¿Ya? Bueno, esto de acá es lo que les decía de la precarga, la contractibilidad y la poscarga, que ya les he entregado, ya les he dicho, ¿no? La precarga es todo el retorno venoso. La contractibilidad es una propiedad que tienen las células de poder contraerse y botar todo lo que les llegue. Y la poscarga es la presión, la resistencia, ¿no?, que ofrece a la salida de la sangre. Bueno, ahora me interesa esta otra diapositiva. ¿Ya? Bueno, esta ya hemos visto. Perdón. Esta tenemos que verla. Fíjense. Ahora, ¿la presión arterial de qué depende? La presión arterial depende del gasto cardíaco, fíjense. Y también depende de la resistencia periférica. Ahorita les debe parecer un poco chino. Les voy a explicar. La presión arterial compararemos con un grifo. Acá tengo un grifo, ¿ya? Acá hay un grifo y está conectado este grifo a una manguera. Aquí tengo una manguera y abro un poco este grifo. Abro y empieza a salir acá agua, ¿ya? Vamos a suponer que este grifo, cuando abro a tope, bota 400 litros por minuto. Estamos suponiendo. Pero yo abro que solamente bote 100 litros minuto. ¿Va a haber presión en esta manguera o no va a ejercer presión en ese líquido? ¿Qué dices, Marisol? No creo, Doc, va a ser muy bajo. ¿Qué? Yo creo que va a ser muy bajo. Va a ser muy bajo, pero va a haber presión. ¿No ven? Sí. Ya, perfecto. Ahora, yo quiero que esto bote más lejos, sin abrir más la pila. ¿Qué hago? ¿Comprimir? ¿Qué cosa ¿Comprimir, comprimo? Doc? ¿Qué comprimo? La manguera. ¿Qué parte de la manguera? ¿Qué parte? ¿El final? Exacto. ¿O los costados? La punta de la manguera la cierro. ¿Sí o no? Al cerrar la punta, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que se acumule el agua acá, suba la presión y pueda llegar más lejos el chorro. A eso se llama resistencia periférica en el circuito. ¿Dónde está la punta de la manguera? Está en los capilares. Entonces cierro capilares y sube la presión en el circuito. Pero si quiero que se eleve más y bote más allá, abro más la pila. ¿No te parece? Y si abro la pila a tope, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Sube o baja? Si abro en vez de 100 y boto 400 litros, ¿va a subir o va a bajar la presión? A ver qué dicen. Yo creo que va a subir. Va a subir. Va a subir, doctor. Es obvio, va a subir. Quieran o no, va a subir y va a haber más presión y van a... Por eso cuando agarran y no hay agua en Cochabamba, dicen no hay presión en la manguera. Cuando hay buena cantidad de agua en Cochabamba, hay buena presión. ¿Por qué? Porque el caudal está perfecto.
En el corazón es lo mismo. Ese caudal es gasto cardíaco. Es la cantidad que bota la sangre en un minuto. ¿No? Si no hay gasto cardíaco, el corazón estaría como cuando hay sequía. Botaría muy poca cantidad de sangre. Y esa cantidad de sangre no abastecería para nuestras células. Entonces, fíjense, la presión arterial en nuestra sangre, en el circuito, depende de estos factores, ¿no? De la cantidad que bota el corazón en un minuto y también depende de la resistencia periférica. Bueno, hemos dicho que el gasto cardíaco a su vez depende del volumen latido y de la frecuencia cardíaca. Hace rato ya les hablé de eso. Ahora veamos cómo es que responde nuestro organismo. ¿Ya? Vamos a suponer de que hay una pérdida. Aquí tenemos el circuito. Vamos a volver a anotar. Acá tenemos el corazón. ¿Ya? Acá tenemos la arteria aorta y de acá está retornando la sangre. ¿Ya? Va a los pulmones y, ay, perdón, está muy sensible el lápiz. Retorna acá la sangre del pulmón. Entonces vamos a suponer que hay una hemorragia. Hay una hemorragia, retorna la sangre a esta aurícula, de esta aurícula bota al ventrículo, del ventrículo al pulmón y retorna acá. Entonces, como hay salida de sangre, ¿ya? La precarga cae. Al bajar la precarga, baja el volumen latido. Es lógico. Si baja el volumen latido, baja el gasto cardíaco. Al bajar el gasto cardíaco, los receptores, tenemos receptores en el cuello y en la aorta, que son receptores de presión, inmediatamente identifican que ha caído la presión, en fracciones de segundo. A esos receptores, al captar una señal de caída de presión, mandan un estímulo al bulbo raquídeo. En el bulbo se encuentra el centro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Y por vía simpática inmediatamente manda una orden. ¿Cuál va a ser esa orden? ¿Qué va a hacer el organismo para que no caiga la presión? A ver, ¿quién me dice? El cerebro va a mandar una orden a quién para que no caiga la presión y mantener una presión que nos permita más o menos estar conscientes. ¿Cuál sería la orden? ¿Aumentar la vasoconstricción? ¿Aumentar? La vasoconstricción. Perfecto. La punta de la manguera. Ya, perfecto. Una es esa. ¿Y la otra? A ver, ¿quién me ha contestado? Viviana. Viviana, muy bien, Viviana. Cuando te asustas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa El con corazón tu corazón? late más fuerte. Late más fuerte el corazón. ¿Cómo sientes tu corazón? ¿Disminuye? Late más fuerte. Ah, late más rápido. ¿Por qué? Sí. ¿Mayor presión? No, hay una descarga adrenérgica. El simpático actúa. El simpático es un sistema de estrés. ¿Ya? Ante cualquier situación de estrés se activa el simpático. Entre el simpático, en este caso es lo mismo, este es un estrés. ¿Ya? Si hay pérdida de sangre, cae la presión, se activa el simpático. Entonces, inmediatamente el sistema va a mandar una orden que aumente la frecuencia cardíaca. Manda impulsos al corazón. Y el corazón va a empezar a latir ya no a 75, va a empezar a latir a 100 o más. Por eso cuando usted se asusta, su corazón es siente que se le sale, ¿no? Obviamente que su presión arterial en ese momento va a subir, porque hay mayor frecuencia cardíaca, hay buen volumen latido, por tanto el gasto cardíaco se incrementa.
Y además que por el susto, que se ponen pálidos y fríos, hay una vasoconstricción. Entonces, si en ese momento se toman la presión, tengan por seguro que su presión está elevada. Similar a eso ocurre cuando hay situaciones de pérdida de gasto cardíaco. Necesitamos mantener el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué hace el sistema? Percibe los receptores que ha caído la presión, mandan un impulso primero a la frecuencia cardíaca, hace que el corazón siga latiendo más rápido, entonces empieza a subir la frecuencia cardíaca. Por eso que un paciente accidentado siempre tienen que tomarle, ¿no?, la frecuencia. Si ustedes ven el pulso que está, digamos, el llenado capilar alterado, busquen el pulso y van a tener un pulso rápido y débil, ¿no? Y es más, si la presión arterial cae por debajo de 80, ya no van a percibir el pulso radial. Y si cae por debajo de 60, ya no se percibe ni siquiera en la carótida. Para que vean, pero no es que esté muerto, sino que ya la presión ya no hay. Cayó la presión. Y obviamente su frecuencia va a estar rapidísima. Y va a estar pálido, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber una vasoconstricción. ¿Para qué? Para tratar de mantener una presión arterial adecuada. Entonces ese es el mecanismo compensatorio que hace el organismo. ¿Ya? A ver, no sé si habrán entendido o no. Si tienen dudas, pregunten. Doctor, y si ya no escucho, ya no puedo sentir el carotidio, ¿Sí? ¿dónde puedo buscar? ¿Cuál No, sería nada. mi Si tercera opción? si la persona está respirando, ¿ya?, y ya no sientes el carotidio, quiere decir que esa persona está con una presión por debajo de 60, la sistólica. Entonces es una persona que está muy, muy hipotensa. Ahora, ¿tú crees por ventura que una persona que tenga esa presión, que no se le sienta, podría sentarse? No, ¿Podría pararse? no, No. no, menos, no. Apenas intente ponerse de pie, se le va a borrar la vista y va a querer desmayarse. No sé si alguna vez ustedes, al ponerse de pie rápidamente, se les ha nublado la vista. Sí, Sí. Sí, doctor. cuando es de golpe, ¿no? Eso es porque no han respondido los vasoreceptores. Y ha habido una caída leve de la presión. Y fíjense cómo por una caída leve ya quieren desmayarse. Entonces imagínense una persona accidentada que esté con un gasto cardíaco bajo. Es una persona que va a estar postrada, va a tener sensación de muerte, no va a poder incorporarse porque se le nubla la vista, se va a querer desmayar, va a ver lucecitas en la vista, va a sentir zumbidos en su oído, ¿no? Entonces, esos datos me tienen que hacer sospechar que una persona está con una presión baja debido a que ha caído su gasto cardíaco. Y a esa caída del gasto cardíaco, a esta situación, es la que denominamos estado de shock. O sea, el shock no es un estado de que si se ha asustado o no se ha asustado. No es un estado mental, es un estado circulatorio. El shock es un estado donde el gasto cardíaco está bajo. Por muchas razones. ¿Ya? Puede ser hemorrágico como puede no ser hemorrágico. El shock hemorrágico es una de las causas, pero puede ser por alergia, que ya vamos a ver, ¿no? Que es otra causa muy común, la alergia. Puede ser por vómitos, por diarreas profusas, ¿no? Que también están dentro del cuadro de los hipovolémicos, ¿no? Puede ser también por un neumotórax hipertensivo. ¿Se acuerdan que hemos visto que el neumotórax lleva al estado de shock? ¿Por qué? Porque la presión del tórax hace que ya no pueda botar sangre en el corazón, entonces cae el gasto cardíaco y empieza a haber todo un estado de shock. ¿Ya? Entonces ahorita ya vamos a ver lo que es el shock, les estoy adelantando. ¿Entienden o quieren que aclaren alguna situación?
¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Yo todavía no, doctor. Ya, pero lo que me interesa es si entienden el concepto. Alex, ¿has entendido? Sí, entendido, licenciado. Ya. A ver, para ver si han entendido o no. Si una persona... A ver, primero les voy a dar la definición de shock. A ver, Viviana, a ver, lee lo que dice lo que es el shock. Es una condición de alto riesgo del sistema cardiovascular en el cual se desarrolla una perfusión inadecuada a los tejidos en forma generalizada. Esto lleva a una disfunción orgánica progresiva, la que si no es rápidamente revertida, resulta en un daño orgánico irreversible y la muerte. Perfecto. Entonces, fíjense, como les decía hace rato, ¿ya? El corazón... No, un rato voy a poner lápiz para poder hacer los dibujos, ¿ya? Ya. Ahora sí. Entonces, lo que les decía, no, se ha perdido. Ya. Acá. Hemos dicho que acá el corazón ya no bota los 5 litros por minuto. Esto cae. Ya por cualquier causa. Al no botar los 5 litros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, inicialmente el organismo va a empezar a elevar la frecuencia cardíaca. Empieza a haber una taquicardia. Empieza a subir, hay taquicardia. Segundo, empieza a haber una vasoconstricción. Una vasoconstricción. Entonces, ¿esto cómo se va a manifestar? Por una palidez. El pulso se hace rápido y débil. Entonces, el pulso es débil. ¿Ya? Vamos a ver, hemos dicho de que además se nubla la vista, entonces sintomatología del sistema nervioso central. La persona no puede ponerse de pie, se le nubla la vista, tiene sensación de muerte, bla, 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 bla. Todo eso. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel celular? Como acá se han cerrado los capilares, ya, aquí están los capilares, se cierran estos capilares, estas células, ¿qué va a pasar? Ya no tienen oxígeno. Empiezan a entrar en un metabolismo anaeróbico. O sea, ya no entran al ciclo de Krebs normal, sino empiezan en otro ciclo donde empiezan a liberar ácido láctico. ¿No? Ese ácido láctico va a empezar a producir una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica va a hacer que se liberen hormonas catabólicas. Esas hormonas van a empezar a hacer todo un ciclo, ¿ya?, metabólico, que al final se va a volver irreversible y nos va a llevar a la muerte. Hagan lo que hagan. Entonces, por eso es que les enseño esto, para evitar eso. No es que si una persona pierde sangre, ¿no?, y está perdiendo mucha sangre o está perdiendo por lapsos ya de buen tiempo sangre y no están controlando, esa persona, por ejemplo, una persona que tenga una ruptura hepática y lo dejen en su casa hasta el día siguiente, ¿no? O sea, va a empezar y va a desarrollar, pues después, aunque lo lleven, va a ser un ciclo que van a estar terapia intensiva para sacarlo.
O sea, no podemos permitir de que se produzca podríamos decir, esta catástrofe metabólica, ya por falta de un adecuado gasto cardíaco. Ahora, ¿dónde va a faltar la sangre? ¿Dónde se va a producir? ¿Ya? Si quieren hablar en términos así, primero, ¿quién sufre? Es la piel, ¿no? Que es el órgano más grande, piel y músculos. Después empiezan a sufrir los órganos internos, los riñones, los intestinos, ¿no? Todas las vísceras. Y por último, quien sufre es el corazón, pulmón y cerebro. En el momento que sufre el cerebro, obviamente, es la fase final. Pero en primera fase tenemos músculos y piel, que son los dos órganos más grandes del organismo, ¿no? Entonces, estos van a empezar a producir todo un metablismo anómalo, podríamos decir, ¿no? Que va a llevarnos a una situación crítica. Entonces, como acá ya no bota los 5 litros, está botando, por decirles, 3 litros, ¿ya? Todo el organismo va a sufrir, todo. No, por eso dice que es una perfusión inadecuada en forma generalizada. No es focalizada. Me voy a dejar entender. A ver, Graciela, ¿me oyes? Sí, Lice. Ya. Si una persona sufre un infarto cerebral, ¿ya? Y se bloquea una arteria de su cerebro y entra en inconsciencia, ¿estaría en estado de shock? Sí. No, porque eso es focalizado, su cerebro nomás. Esta gente que hace un infarto cerebral puede estar hasta años en coma. El estado de shock, si no los reviertes, mueren. Y mueren a las pocas horas, Graciela. Entonces, no me confundan, por eso les he subrayado, generalizado. Si yo te digo un infarto en la mesentérica, o un infarto en la femoral, o un infarto cerebral, quienes van a sufrir será el cerebro, los intestinos, o sufrirá lo que ustedes quieran. Ahora, si es un infarto cardíaco, es diferente, porque el infarto cardíaco afecta a la bomba, y la bomba ya no va a botar sangre, y todo el organismo va a sufrir de falta de sangre. Entre otras palabras, es cuando, digamos, haciendo una analogía, ¿no? Cuando hay una sequía y afecta a todo Cochabamba, y todos vamos a sufrir, ¿no? Eso sería un shock. No que si en Calacala deja de haber agua, tienen que sufrir los de la ciudad. No, ellos tienen agua. No es focalizado. Lo mismo podrías decir en el organismo. Obviamente que después puede traer repercusiones, lo que tú quieras, pero no es un estado de shock. El shock tiene que ser generalizado y es una caída del gasto cardíaco. Está bien, doctor. Gracias. ¿Está bien? ¿Se entiende, Sí. Liliana? ¿Se entiende? Ya. A ver, acá, ¿alguna pregunta? No hay preguntas. Yo doy una preguntita. Dime. Y en el caso de la transfusión de sangre, ¿puede ser incluso la transfusión de sangre demasiado tarde? Ya, fíjate, la transfusión o la deposición de volemia, cuando es por volemia, ¿no? Depende en qué momento lo hagas. Pues te voy a dar un ejemplo. Cuando una persona sufre un accidente en la fase inicial, antes lo primero que se hacía era ponerle sangre y líquidos. Las ambulancias antes iban equipadas de sangre.
de varios tipos y además iba con sueros para reponer, expansores plasmáticos. Actualmente ya no se hace eso. ¿Por qué? ¿Ya? Tal vez les parezca un poco confuso. Cuando una persona está con una hemorragia interna y ha caído la presión, eso hace que sangre menos. Si yo le aumento la presión, la hemorragia se va a incrementar. Entonces no vale la pena. Por eso el tratamiento inicial a estas personas es llevar cuanto antes a un centro médico. ¿Para qué? Para que se entre a un quirófano. Y en el quirófano se abra, se vea dónde está sangrando y ahí van a reponer sangre, líquidos, todo. Pero lo importante es encontrar de dónde está sangrando y cohibir esa hemorragia. Caso contrario, no va a ir bien. No sé si eso responde, Viviana. Sí, gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ya, ahora fíjense acá los síntomas y signos. Cuando cae el gasto cardíaco, ya, estamos hablando, se van a manifestar sintomatologías en varios sistemas. A nivel del sistema nervioso, ya hemos dicho lo que se va a presentar. Va a haber agitación, tendencia, somnolencia, mareos, coma, debilidad, va a haber escotomas, o sea, ven lucecitas, va a zumbarle su oído, sus pupilas se dilatan. Todo esto es síntomas del sistema nervioso central. En el cardiovascular va a haber pulso rápido, débil, cae la presión y su llenado capilar se altera. ¿Ya? A nivel respiratorio, es obvio que como hay menos cantidad de sangre, la respiración se va a volver más rápida. Va a tratar de oxigenar. Hay menos cantidad de hemoglobina, por consiguiente se vuelven medios cianóticos. A nivel de la piel pálida, fría, sudorosa. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean un accidentado pálido, frío, sudoroso, en su nariz hay bolitas de sudor frío. Más o menos cuando se dan el arrebato de su vida, cuando digamos están en la noche y tienen un arrebato, su sudor es frío o caliente. Frío. Frío. Claro, es sudor frío. Les viene un sudor frío. Pero la diferencia en ellos es de que no hay buena presión. Cuando ustedes se asustan, su presión está bien y pasa el tiempo y va cayendo la frecuencia y todo vuelve a la normalidad. Mientras que en ellos cada vez va empeorando. Pero ojo, cuando hay un accidentado, el accidentado también se asusta en el momento del accidente. Entonces puede ser de que esté con cierta sintomatología producto del susto, de una respuesta simpática. Pero nunca va a haber una caída de la presión. Nunca va a haber una alteración del llenado capilar. Y tampoco van a haber estos síntomas del sistema nervioso. Y si esperan un rato, todo se va a ir normalizando. Mientras que en el que tiene hemorragia va a ir complicándose a medida que pasen los minutos. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, doctor, entiendo. Perfecto. Eliana. Eliana Cosío. Le hice una pregunta. ¿Has entendido? Sí, doctor. Ya, Maricielo. Sí, doctor. Perfecto. Ya, entonces continuamos. Ahora, fíjense los tipos de shock. Todos estos causan caída del gasto cardíaco. Por un lado tenemos los hipovolémicos. ¿Qué quiere decir hipovolemia? Que pierde la cantidad de sangre circulante. Hemos dicho que tenemos 5 litros. De esos 5 litros, ¿ya? El 55% es líquido. Totalmente. O sea, está el plasma. ¿Ya?
Lo demás recién son cuerpos formes, o sea, los glóbulos rojos y demás. Muchas veces podemos perder la parte de líquidos, como ser en los vómitos, en las diarreas, ¿no? Entonces vamos a perder la volemia sin que haya hemorragia. Y otras veces vamos a perder todo, plasma, sangre, todo, cuando es hemorrágico. Esa hemorragia puede ser interna o puede ser externa. Las externas obviamente son fáciles de diagnosticar y hemos visto cómo tratarlas inclusive, pero las internas son lo difícil. Entre la gravedad de una hemorragia, ahora ustedes ya pueden evaluarla, ¿no? Disculpen. Entonces decíamos, ¿no? Ese es el hipovolémico. El otro es el obstructivo. El obstructivo es cuando algo obstruye la circulación de la sangre y no retorna. Esto se da en la embolia pulmonar. A veces hay personas que tienen varices, sale un coágulo de las varices, va y taponea el pulmón. Entonces la sangre se queda en los pulmones, se encharcan los pulmones, si no hay retorno venoso, es un cuadro crítico, es un cuadro médico. Y me va a llevar a un estado de shock y puede fallecer. El cardiogénico, es para ustedes el que me interesa que lo conozcan, es el infarto cardíaco. Y también podríamos decir de origen cardiogénico, digamos, podríamos ponerlo entre el cardiogénico o obstructivo, el neumotórax hipertensivo, ¿no? Porque está siendo presionado y el corazón no puede latir, no puede botar la sangre. Y el distributivo son los estados de alergia, shocks alérgicos, donde se abren los capilares y toda la sangre se queda en los capilares y ya no hay retorno al corazón. Entonces, para que vean eso, es solamente una forma de clasificar, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, los hipovolémicos. Aquí tenemos todas las hemorragias externas, las hemorragias internas, ¿no? Tenemos las pérdidas de plasma por quemaduras. Acá tenemos lo que dijimos, diarreas, vómitos. Acá tenemos los cardiogénicos, ¿no? Acá está el infarto, puede ser, y las arritmias, que también pueden ser derivadas del infarto de otra causa. Y los obstructivos, acá está el neumotórax. Hay muchos que lo ponen como cardiogénico, pero es lo de menos. A mí lo que me interesa es la concepción, no la clasificación. Y el distributivo, que básicamente es el séptico, ¿ya? Mejor dicho, el anafiláctico. El anafiláctico. El neurogénico ocurre exactamente lo mismo que en el anafiláctico. Y si es por drogas, también ocurre lo mismo. Hay una vasodilatación que puede llevarme a una falta de retorno venoso y eso va a ocasionar que no haya gasto cardíaco. ¿Ya? En los hipovolémicos, obviamente, el tratamiento es o cohibir la hemorragia si es externa y si es interna, la sospecha para que un cirujano entre y solucione. Y esta es la cascada que les dije al principio. Fíjense, hay una pérdida de sangre, cae la precarga, ¿no? Cae el gasto cardíaco, hay una hipotensión, hay una respuesta inmediata con taquicardia, vasoconstricción. ¿Ya? Sigue empeorando, hay una hipoxia tisular, hay un metabolismo anaeróbico. Sigue empeorando y empiezan ya también a haber liberación de sustancias ácidas, los lactatos, el fosfato, fallan las bombas, ¿ya? De sodio y potasio. Hay una hipocalemia, hipocalcemia, se liberan enzimas proteolíticas, falla multiorgánica y muerte. Y además de esto, que se empiezan a liberar las hormonas catabólicas. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Si esto se da, viene esta cascada y es muy difícil de salvar a la víctima. Esto es el diagnóstico. ¿Cómo diagnosticamos? A ver,
Acá voy a hacer una pregunta a uno de ustedes. A ver, Janet, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Ya. Janet, si a vos te viene una mujer que se ha cortado la mano al estar cocinando y se ha hecho un corte en su mano fuerte, ¿ya? Va y te dice, doctorita, te dice, ¿no? Me he cortado la mano y he perdido más o menos 2 litros de sangre. ¿Ya? ¿Cómo categorizarías a esa persona? Acá tenemos, fíjate, la pérdida de sangre. La clase 1 es 750 ml, la clase 2, 700 a 1500, la clase 3 de 1500 a 2000 y acá más de 2 litros. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Cuando es la clase 1 está en 100 latidos, en la clase 2 de 100 a 120, más de 120 y más de 140 en la clase 4. La presión arterial se encuentra normal hasta la clase 2 y después empieza a caer. La presión del pulso está disminuida y después acá ya ni se siente. El llenado capilar ya se empieza a retrasar a partir de la clase 2. La frecuencia respiratoria, fíjense, al inicio está normal, acá ya se eleva entre 20 y 30 y acá más de 30. Bueno, nivel de conciencia, aquí está ansioso, aquí está un poco intranquilo, acá ya está confuso y acá ya casi inconsciente. Bueno, ahora, con todos estos datos, viene esta persona y te dice que se ha cortado y ha perdido 2 litros. ¿Qué harías? ¿Cómo clasificarías? En pérdida sanguínea sería en clase 3. Clase 3, perfecto. Luego, Guadalupe, ahorita vamos a analizar. Guadalupe, ¿me oyes? María Choque. María. Creo que no están presentes. Carlos Chambi. Sí, doctor. A ver, Carlos, ahora yo te voy a dar otro paciente. Uno ya le hemos dado, ahora te voy a dar el otro paciente. El otro paciente es un paciente que llega en una camilla. ¿Ya? Ni siquiera puede ponerse de pie. Ha sufrido una cortadura en la arteria femoral. ¿Ya? Está muy débil, tú lo ves, está muy débil. Y le preguntas cuánta sangre ha perdido y te dice que ha perdido un poquito de sangre. ¿Cómo lo clasificas? Pues clase 1, sí, clase 1. Ah, perfecto. Viviana, ¿estás de acuerdo? No, doctor. Yo al primer paciente, si me ha dicho, si me está hablando, si me dice algo, significa que está consciente. Lógico. A ver, dígame cuántas mujeres no conocen que se cortan su dedo y dicen que han perdido más de 2 litros. O sea, acá les he dado los dos extremos. Una persona que maximiza y otra que se está por morir y minimiza. ¿No? El otro está en camilla, no puede ni siquiera ponerse, está con sensación de muerte y dice que ha perdido un poquito de sangre. Y la otra que está andando, llega andando, dice que ha perdido 2 litros de sangre. Entonces, muchachos, no se evalúa pues, por lo que dice el paciente. Se evalúa según cómo esté su clínica. Entonces, lo primero que tienen que hacer es primero ver su nivel de conciencia. Si la persona está consciente y nada, ha perdido un poco de sangre y nada más. ¿No? Pero si la veo a la persona con alteración del nivel de conciencia
o muy intranquilo, agitado, agresivo, porque la hipoperfusión los vuelve agresivos. Y ese es el gran problema, por ejemplo, cuando están con alcohol. Cuando están un poco borrachitos y han perdido sangre, tienen una hemorragia interna, creen que es un borracho, un mal borracho, un borracho agresivo. Y más bien van y los botan y los dejan que se mueran directamente, ¿no? Porque creen de que es producto de su borrachera y es producto de la hipoperfusión cerebral. Entonces, por eso evalúen su nivel de conciencia. Vean cuánto está su frecuencia cardíaca. Si su frecuencia cardíaca está sobre los 140, la persona está confusa, como esa que les digo, que por apenas habla, está botada, entonces esta sí voy a creer que ha perdido 2 litros. Pero si viene tranquila hablándome que ha perdido 5 litros, no sé nada, pues quiere decir que es una exagerada, se ha cortado su dedo, ha perdido un poquito de sangre y listo. Se le agarra y para tranquilizarla, si quieren, háganle poner un suerito, ¿no? Pero nunca le van a poner, digamos, una transfusión sanguínea. Pero mientras que al otro habrá que hacer todo, meterlo a quirófano y hacer todo el tratamiento de un paciente crítico, ¿no? Entonces, no se dejen llevar por las apariencias, ¿ya? Tienen que evaluar, todo se evalúa, ¿ya? El infarto lleva a las arritmias llevan a un gasto cardíaco bajo y esto me va a llevar a un problema de un estado de shock. Es la embolia pulmonar, fíjense. Viene un coágulo, este coágulo se taponea acá en el pulmón inmediatamente se empieza a dematizar, empiezan a respirar mal, ya no hay retorno venoso y es un cuadro crítico que merita terapia intensiva. ¿Ya? El tratamiento. Sabemos que esta persona necesitamos que su cerebro esté perfundido. ¿Ya? Tenemos que evitar que haya cualquier tipo de lesión cerebral. Entonces, toda la sangre que dispone tiene que llegar al cerebro. Agarramos, si no hay heridas, obviamente, pongan en posición de autotransfusión. Eleven las extremidades, tanto superiores como inferiores, para que toda la sangre se vaya hacia el cerebro. Cúbranla. Estas personas no toleran el frío. No toleran. Pongan la cabeza lateralizada y extendida por si vomita, para que no se broncoaspire, que puede ser una causa. ¿Ya? Y hagan un transporte inmediato a un centro quirúrgico. Si es que hay una amputación, digamos, si ustedes han logrado cohibir, ¿no? Entonces ya sabemos que se ha cohibido. Puede estar con sintomatología de shock. Entonces, agarren, hagan el torniquete, estabilicen, háganla echar a esa persona porque no va a poder estar de pie y transporten para que se le haga todo el tratamiento quirúrgico y se les reponga la volemia, ¿ya? Y suba su presión. Entonces, lo que no tenemos que hacer es permitir de que esa persona empeore su estado de shock. ¿Ya? Aquí está. Eviten movimientos de huesos, lo que les dije, evitar el enfriamiento, elevar las extremidades y transporte. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, ahora veamos lo que es el TEC, que es otra situación que ustedes tienen que reconocer. ¿Ya? Primero les voy a dar en sencillito. Y después un poquito para que entiendan un poco más profundo. A ver, veamos. Esther.
¿Me oyes, Esther? Sí, Alicia. Ya, Esther, para vos, ¿qué es el TEC? ¿Cómo puedes diagnosticar un TEC? Has leído ya, se supone. Sí, ¿Cuándo dices que sería, ¿cuándo dices que una persona tiene TEC? es una persona inconsciente. ¿Seguro? Esther, ¿seguro? Sí, sí. A ver, vamos a ver. ¿Qué dices, Graciela? Disculpe, Doc. No se lo he escuchado bien. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuándo dices que una persona tiene TEC? Porque el objetivo es de conocer el TEC. ¿Cuándo dices que una Cuando una persona tiene TEC? persona tiene trauma del encefalocraniano. Sí, En este caso, una persona inconsciente, doctor. o sea que estás de acuerdo con lo que dice Esther. Esther dice exactamente lo mismo que vos. No he escuchado. Ya, pues está bien. Sí. A ver, vamos a ver qué dicen los demás. André. André, Sí, Doc, ¿me escucha? sí, te escucho. ¿Qué dices vos? ¿Cómo diagnosticas un TEC? André, no te oigo. Maricielo. Sería por confusión y mareo. Pero han hecho en triaje. Ya se han olvidado. Maricielo. A ver, está levantando la mano Carlos Chambi. Sería evaluando por la escala de Glasgow. Es lo que- Perfecto, pero ¿cuándo dices que tiene TEC? Está muy bien. Cuando se cae, Doc. ¿Ya? Y si se cae y se hace una herida en su cabeza, ¿tiene TEC o solamente tiene una herida de cuero cabelludo? ¿Cómo reconozco? El objetivo es que ustedes reconozcan el OTEC. Y lo peor es que ya lo han hecho, porque ya han hecho en triaje. Guadalupe, ¿me oyes? Sí, Lice, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, ¿tú qué dices, Guadalupe? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañera Esther. Pero, a ver, acordate lo que has hecho en triaje. ¿Triaje, doctor, o era acercamiento? En triaje has detectado el TEC y decías que era una condición crítica. ¿Cómo hacías? Evaluando. Oye, sus conocimientos son para un ratito nomás, creo. Eliana. A ver, Viviana, ¿qué dices tú ahora? Yo creo que el TEC se tiene que evaluar de acuerdo al grado de conciencia del paciente. Se puede hacer si camina, no camina, cómo se para, si depende, porque hay grados, ¿no? Viviana, y la inconsciencia es el final. Viviana, ¿te acuerdas el triaje? Sí. ¿Cuándo decías que una víctima tenía una condición de alto riesgo del sistema nervioso? Cuando estaba inconsciente. Barroso.
Y no me, bueno, yo primero tenía que medir preguntándole, haciéndole preguntas sencillas. Ah, ¿y qué pasaba si no respondía? Ya era rojo. O sea, Ah, ¿y necesitaba estar inconsciente? no, no. Y entonces, ¿por qué se van más allá? ¿Por qué dicen que tiene que estar inconsciente, que tiene que estar planchado, que tiene que estar... No, basta que esa persona nos responda adecuadamente. Ya decíamos que era crítico, que era rojo. ¿Y por qué lo poníamos como rojo? Porque decíamos que ya había TEC. ¿Ya? Entonces no es necesario la inconsciencia. La inconsciencia es una fase más avanzada. Obviamente que un inconsciente está en TEC, no os voy a discutir eso. Pero para nosotros, ¿cómo vamos a evaluar el TEC? Es desde que presenta alguna alteración, ¿no? En su escala de Glasgow, que no la vamos a aprender de memoria. Quiero que ustedes, más que todos, razonen, no que aprendan de memoria, ¿no? Y que aprendan más o menos a identificar a una persona. ¿De qué me sirve que sepan de memoria Glasgow si cuando van a estar en la calle no van a poder hacer nada? Prefiero que sepan cosas sencillas, como hacer una pregunta sencilla y si no responde ya digan TEC. Como ya sabían hasta ahora, se me han olvidado ahora. Esto es casi una continuación de lo que era el triaje, solo que ahora estamos aprendiendo con más terminología y con más criterios. ¿Ya? Bueno, fíjense acá. Esto es solamente la epidemiología del TEC. El TEC es una causa de una de las principales causas de muerte en todos los accidentes, ¿no? Y que deja mucha invalidez. Ahora, acá, lo único, no voy a hablar con detalle porque no es necesario, ya que sepan todo esto, pero sí quiero que vean de que acá, encima del hueso de la calota craneana, hay estructuras blandas, ¿ya? Donde está la galea y está el cuero cabelludo, y acá se pueden producir lesiones. Pero cuando estas lesiones no afectan al encéfalo, se llaman solamente trauma craneal, nada más. Pero cuando ya hay una afectación del encéfalo, se llama trauma encefalocraneal. Entonces es el TEC. Otras estructuras que tienen que saber son las membranas. Una que está pegada al hueso, que es la dura madre. Otra que está pegada al cerebro, que es la pía madre. Y entre ambas hay una que se llama aracnoides. ¿Ya? ¿Para qué me interesa? Porque aquí se producen hemorragias. Esta dura madre, fíjense que está acá, está íntimamente pegada al hueso. Y vamos a ver dentro de un rato acá. Fíjense, el cerebro es muy vascularizado. Y en medio del hueso, fíjense, entre la dura madre y el hueso, acá voy a marcarles, un segundito. Acá, fíjense esta parte. Acá. ¿No? ¿Cómo está corriendo una arteria y una vena? Las arterias meninges. Por eso es que, digamos, dicen que la sien es muy débil. ¿Por qué? Porque corren por acá, es delgado y están corriendo vasos. Y cuando se fracturan este hueso, se fracturan estas arterias y empiezan a sangrar, ¿no? Entonces, esa es la importancia de esto, ¿no? Y fíjense que acá tenemos senos venosos, tenemos vasos venosos, tenemos puentes venosos, tenemos capilares, tenemos de todo. Es muy, muy irrigado. Entonces, es muy delicado el cerebro. Ahora, además, toda la masa encefálica es sujeta a traumas, se edematiza, se despolariza. Entonces, tenemos que conocer todo esto, ¿ya? Por lo menos a grandes rasgos. Acá también tenemos la dura madre, fíjense, levantamos la dura madre y tenemos toda esta vascularización. Aquí están los senos venosos, aquí están las venas, acá tenemos cómo salen del hueso
las venas meningias también, etc. Otra estructura que me interesa que sepan, ya, porque para poder diagnosticar, es esto que está en azul acá, esta parte de acá. Esto. Fíjense cómo viene acá. Todo esto viene desde acá, todo lo que está en azul recubriendo el cerebro, ¿no? Y después viene y se entra hacia acá y hace un repliegue por encima del cerebelo, sale y otra vuelta se va hasta abajo. Bueno, ¿qué es esto? Esto no es nada más que la dura madre, ¿ya? Viene la dura madre y a este nivel hace un repliegue, ¿ya?, que separa el cerebelo del encéfalo, del cerebro. ¿Ya? Fíjense cómo ha quedado separado. Entre aquí está la fosa superior y esta es la fosa posterior. En esta fosa está el cerebelo. Y a esto se llama tienda del cerebelo o tentorio, que es como una membrana dura que está separando y deja solamente un orificio. Y por ese orificio, que vendría a estar acá, voy a dibujar acá el orificio, acá, así sería, ay, perdón. El orificio sería más o menos así. Acá. Acá sería el orificio, así. ¿Qué está pasando por este orificio? Está pasando el puente cerebral. Nada más, el tallo cerebral. El tallo cerebral es lo único que pasa a través del tentorio, ¿no? Y por acá están bajando todas las fibras hacia el bulbo y hacia el tallo. Y además todas las fibras que van hacia el cerebelo para mantener el equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acá tenemos todo el cerebro con el cuerpo calloso, las amígdalas, etcétera, de que están dados ya, funciones más elevadas del cerebro. Memoria, la visión, si quieren, los movimientos, lo sensitivo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces quiero que vean este tentorio y les voy a explicar el porqué dentro de un rato. ¿Ya? Acá tenemos de importante solamente, fíjense cómo en el tallo cerebral, acá, esta parte, acá, hay una estructura que se llama la formación reticular ascendente, ¿ya? El sistema reticular activador ascendente se llama este. Este sistema es el que les mantiene a ustedes despiertos, alertas. Esto filtra, todo el tiempo está filtrando información, ya para que ustedes puedan estar atentos, alertas y no estén distraídos con todo. Porque todo el tiempo ustedes están siendo atacados por un montón de estímulos. Y esta formación es la que los mantiene, como les digo, alertas, filtra la información y además los mantiene despiertos. Por otro lado, para estar conscientes necesitamos que ambos hemisferios cerebrales, ¿ya? Acá tengo los hemisferios cerebrales, acá está el bulbo, vamos a ir haciendo un dibujo así, tienen que estar intactos. Porque si hay una lesión a nivel de las cortezas cerebrales, igualito van a entrar en inconsciencia. Entonces, para estar consciente necesito de un sistema reticular activador ascendente en buen estado y necesito que los hemisferios cerebrales también estén bien. Si por cualquier motivo estos hemisferios dejan de estar bien, la persona entra en inconsciencia. Si por cualquier motivo deprimo el sistema reticular activador, inconsciente. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. Una intoxicación alcohólica. Agarran, se dan la tremenda falla, ¿ya? Y todo su cerebro se va a impregnar con el alcohol.
se va a deprimir, va a alterar las uniones de los neurotransmisores. Entonces esta persona va a llegar un momento en que va a entrar en un coma alcohólico, pierde el conocimiento. Todo está bien, pero ambos cerebros están deprimidos, ambos hemisferios cerebrales. ¿Por qué? Por efecto del alcohol. Otra situación, hay personas que tienen accidentes y se lesionan el sistema de formación reticular activador ascendente. Estas personas han debido oír muchas veces, es gente que oye todo, está consciente de todo, pero no puede hacer nada. Y alguna vez, si por milagros recuperan, dicen que oían todo y sentían todo. ¿No? Pero su sistema reticular estaba alterado. Hay medicamentos que actúan a nivel de este sistema y los vuelven inconscientes, ¿no? Y otros medicamentos que actúan a nivel de ambos hemisferios cerebrales. Bueno, acá tenemos el tentorio, fíjense. Este es el tentorio. Esto, esta membrana, que aquí la han cortado. Esto viene hasta acá, ¿no? Y todo esto está cerrado. Y solamente hay este hueco. Y por este hueco está pasando el tallo cerebral. Aquí abajo está reposando en el occipital, se encuentra el cerebelo. Y por encima, acá, apoyado en el tentorio, se encuentra la masa encefálica y además en todos los huesos de la base de cráneo. Bueno. ¿Qué estructura más tienen que conocer? El tercer par craneal. ¿Ya? El tercer par craneal, que me imagino que ya han debido llevar, y el otro es el sexto par craneal. ¿Qué inerva el tercer par craneal? A ver, Alejandro Condori. Alejandro. Creo que Alejandro deja su cámara prendida nomás y se va. Carlos Marcelo. Marcelo Tola. Tampoco. Esther. En la vista. ¿Qué inerva el tercer par craneal? En la vista, dice. ¿Pero qué? ¿Del ojo qué? ¿Han llevado ya eso en anatomía o todavía? Todavía. Marisol, ¿vos sabés? Franciscano. Sí, doctor. ¿Qué inerva el tercer par craneal? El tercer par craneal. Sí. ¿No es el olfatorio? No. Es el motor ocular común. Ah, el motor ocular. Pero el oftálmico es el primero, ¿no? Sí. Ya está bien, William. Les voy a explicar. ¿Cuál es la importancia? Está bien, William, no te preocupes. Fíjense, ¿cuál es la importancia de conocer el tercer par craneal? El tercer par craneal está pasando por el tentorio, por acá. Pasa por acá, por el tentorio, y baja y va al ojo. ¿Ya? Pero pasa por el orificio. Y vamos a ver que cuando hay lesiones cerebrales, este tercer par craneal se bloquea. Y al bloquearse este tercer par craneal, o sea, se comprime, deja de inervar. ¿Qué inerva este tercer par craneal? Todos los músculos del ojo.
incluyendo la pupila, a excepción del abducen, que es el ocular externo, el que lleva el ojo hacia abajo y hacia afuera. Ese está inervado por el sexto par craneal. Entonces vamos a ver que hay sintomatología muy específica cuando existe una lesión cerebral para que nosotros podamos diagnosticar que tiene un TEC con un efecto de masa. ¿Ya? Ahorita ya les voy a explicar. Pero por el momento me interesa que sepan que el tercer par craneal que inerva al ojo, ¿ya? Acá inerva al ojo, a todos los músculos, a excepción del que lo lleva hacia abajo y hacia afuera. Ese está inervado por el sexto par. Aquí tenemos más o menos por acá, estaría bajando, fíjense, aquí está el tentorio, ¿no? Por acá bajaría ese músculo y vendría acá, al ojo, acá, aquí estaría el ojo, ¿ya? Eso es lo que me interesa, que sepan. Aquí está el tercer par craneal, ¿no? Fíjense cómo inerva a todos los músculos, menos a este. A este, ¿no? Acá hay un músculo que está inervado, ¿ya? Por el abducen. Después todos están inervados. Acá entra hasta la zetina. Sí. Y también está inervado la zetina, pero se abre o se cierra. Cuando se comprime, vamos a ver cómo se dilata un ojo. No vamos a hablar con mucho detalle porque no nos va a dar el tiempo. Y este músculo, que les decía que es el abducen, está inervado por el sexto par craneal. Acá tenemos este, que es el sexto par craneal. Es el sexto que viene e inerva este. Es el único que está inervado por el sexto. Todos los otros están inervados por el tercer par craneal. Bueno, esto todavía no les voy a explicar. Ya, después vamos a volver a esto, ¿ya? Ahora vamos a hablar de algunas lesiones. Esto les voy a hablar un poco más allá para que se ubiquen. Lo que mata a una persona es la presión intracerebral. Y eso les voy a explicar después. Prefiero ahorita hablarles primero de estas lesiones. Ya, dentro de las lesiones que tenemos, va desde una concusión. La concusión es una despolarización, nada más. La contusión y hay un edema. Otros ya son fracturas del cráneo y hematomas intracerebrales. Lo más crítico, obviamente, está acá, en los hematomas. Los hematomas intracerebrales son muy, muy críticos. La contusión cerebral también puede ser crítica, depende de cómo afecta a la persona. Las fracturas dependerán, que comprometen. Si hay una fractura y no hay una hemorragia interna y no lesiona al encéfalo, no hay problema. Pero si lesiona, es crítico. Y la concusión es lo más leve. Veamos acá. La concusión es una sacudida nada más. Hay una despolarización. No deja ningún tipo de secuelas. Puede haber un poco de amnesia y eso es todo. Mientras que la contusión puede haber inconsciencia de minutos a horas. ¿Ya? Esto ya vamos a hablar dentro de un rato, por qué requiere internación. Las fracturas vamos a analizarlas. ¿Cómo es? Si es abierta, es deprimida, si hay salida de líquido cefalorraquídeo o no hay salida de líquido cefalorraquídeo. Los hematomas. Tenemos 3 tipos de hematomas. Uno que está entre el hueso y la dura madre, que se llaman los epidurales. Los otros, este es un hematoma epidural, fíjense, ¿ya? Que ya vamos a hablar. Aquí fíjense cómo desprende la dura madre y se hace un hematoma acá. Otro es el de abajo, el subdural. El subdural es más crítico, tiene mayor mortalidad. Fíjense que el epidural es una mortalidad mucho más baja. El subdural es una hemorragia, es más
tiene una mortalidad mayor, más elevada, ¿no? Dependiendo. Y fíjense cómo se produce, cómo está por debajo de la dura madre. Y tenemos después las hemorragias intracerebrales. Esta es una subdural también. Y estas son las intracerebrales. Bueno, a mí lo que me interesa de todo esto, muchachos, es que sepan que hay una hemorragia interna en el cerebro. Puede haber. Y tenemos que saber diagnosticarla. O sea, cuando una persona, ustedes han aprendido hasta el momento a ir y preguntarle si puede mover su mano, si sabe qué día está o no sabe qué día es, nada más. ¿Ya? Y si es que no respondía, tenía TEC. Bueno, hasta ahí estábamos bien. Pero ahora lo que nos interesa es saber si ese TEC es un TEC donde hay una hemorragia intracerebral que está evolucionando y lo va a matar, o es que no hay ningún problema y aparentemente no hay una hemorragia interna y solamente es una contusión cerebral, Entonces ahí está nuestra capacidad de diagnóstica. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Ya? Sabemos que hay hemorragias internas que tenemos que diagnosticarlas. Y hay otras que no tienen hemorragia que también vamos a diagnosticar. Entonces vamos a evaluar el TEC. ¿Cómo se evalúa? Hay un mini examen neurológico. Se dice mini porque es lo mínimo que se hace, ¿ya? Que tiene que hacer una persona. Hay exámenes completos. Y cuando hay una inconsciencia, se analiza todo. Un neurólogo tiene que analizar dónde está el problema. Pero nosotros no somos neurólogos. Nosotros lo único que vamos a decir es si está en TEC o no está en TEC. Y si tiene TEC, si tiene una masa. ¿A qué me refiero con masa? A hemorragia dentro del cerebro. Eso tenemos que identificar. Bueno, para hablar de TEC, lo primero, nos basamos en una escala, que es la escala de Glasgow, que es lo mismo que la BDS, pero esta vez ya puntuada. Entonces, ¿qué es lo primero que se altera en una persona inconsciente? ¿Ya? Lo primero que se altera es esto. Está confundido, después se vuelve incoherente. Entonces, cuando ustedes vean a una persona, lo primero que tienen que preguntarle es qué día es, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Qué te llamas? ¿Cuál es tu teléfono para que pida auxilio? Y si él no se acuerda, entonces está confundido. Y si está confundido, ha bajado un punto en la escala de Glasgow. Si yo sumo todo, me da 15. Pero acá he perdido un punto, ya tendría 14. Acá ya estoy en TEC. Esto es TEC. Solo que es un TEC leve. ¿Ya? Pero es TEC. Y no sé cómo voy a evolucionar. Entonces, esta persona tiene que ser llevada a un hospital. Por eso les he enseñado en el triaje que estas personas deben ser prioridad 1. Es rojo. ¿Por qué? Porque hay un TEC. No sé si ese TEC será hemorrágico o no hemorrágico. No estoy evaluando eso cuando hago el triaje, pero ahora vamos a evaluar. Entonces, lo primero que veo es si está en TEC. Si desde el momento en que esa persona está desorientada, ya es TEC. Ahora, si además de desorientada empieza a hablarme incoherencias, en sí está más grave. Ha perdido 2 puntos, pero todavía es un TEC leve. Después va a empezar a hablar incoherencias, incomprensible, ya no lo voy a entender. Quiere decir que se sigue deprimiendo neurológicamente. Y después de eso, ¡pum!, se me duerme. ¿No? Ya se duerme. Entra, como lo que hemos visto en eso, ¿se acuerdan de ese paciente cuando hemos hecho triaje? Un paciente que estaba botado a la medio de 2 chicas con su mirada medio perdida, ¿no? Agarraba, se echaba y pum, se dormía. Así debe estar. Entonces esa persona tal vez ya ni siquiera sea capaz de hablarme. Ya no habla ni incoherencias, solamente está dormido. Pero cuando lo estimulo,
cuando le hablo, ¿ya? Al estímulo verbal, es capaz de abrir sus ojos. Es capaz de verbalizar algo, ¿no? O es capaz de moverse. Entonces quiere decir que acá está ya en un TEC moderado. O si se sigue deprimiendo, ya no va a estar ante un estímulo verbal, sino solamente al dolor, al pellizcarle en el trapecio. Se va a mover o si se sigue deprimiendo, ya no vas a responder. Ahora, cuando le hago un estímulo doloroso y es incapaz de responder o me responde con algún movimiento anómalo, entonces ahí la cosa es crítica. Porque lo normal es que cuando lo estimule al dolor, él abra sus ojos, ¿ya? Y responda en algo. Si es incapaz de mover los ojos, lo que va a hacer es localizar el dolor. ¿Qué es localizar el dolor? ¿Qué significa? Significa que es capaz de pasar la extremidad del lado opuesto a donde han hecho dolor, la línea media, y localizar y tratar de retirar esas, ¿no? Ahora, cuando ya no es capaz de hacer eso, lo único que hace es alejarse. Ya no localiza, se retira. Entonces eso quiere decir que ya esta persona ya está en coma, ¿no? Y es un TEC severo. Y después puede hacer estos movimientos, ya sea de una flexión o de una extensión. Esto es el decorticado y este es el descerebrado, ¿no? Entonces, pero para que ustedes no se hagan un chenco, o sea, cuando vean un paciente, lo que me interesa es que vean que cuando ustedes se acerquen y le pregunten cómo responde. Si todavía está consciente la persona, está sentada, ¿cómo me responde? ¿Está confundido, está incoherente o está incomprensible? ¿No? Eso también es un TEC leve. Cualquiera de los tres agarren y transporte inmediato, ¿ya? Porque esa persona está contenta, ¿ya? Ahora, puede estar peor, como esa persona que hemos visto ahí, hemos visto pacientes botados que ya no responden a estímulos, ya no están alertas, sino que solamente responden a algún tipo de estímulo. Entonces, acá puede ser que responda a un estímulo verbal o solamente a un estímulo doloroso. Y si es estímulo doloroso, ¿cómo responde? Entonces, ahí, si no responde, es que está en un TEC severo. O si responde en forma anómala, ¿no? Con decorticación, o sea, haciendo movimientos de extensión con pronación o haciendo movimientos de flexión. Ustedes verán eso. Entonces, ya sabemos cómo diagnosticar el TEC. Por eso, cuando alguien se cae, se golpea su cabeza, primero pregúntenle su nombre, dónde vive, qué se llama, ¿no? Y ahí van a decir si tiene TEC o no tiene TEC. Segundo, me interesa saber, aquí tenemos los movimientos anómalos, ¿no? Estos son movimientos de flexión y estos son movimientos de extensión. A esto se llama decorticado y este es el descerebrado. Que en realidad no es que esté sin cerebro, sino lo que pasa es que el problema está en el tallo, mientras que su problema está en los hemisferios, nada más. Entonces acá tenemos la escala de Glasgow, ¿no? Dependiendo cómo puntualice, puede ser leve, moderado o severo, ¿no? Y cuando está en igual o menor de 8, ya se dice coma, está en coma, pero puedes responder al estímulo haciendo algún tipo de movimiento. No, el coma no significa que no responda nada, ¿ya? Ahora, esto vamos a pasarlo, no me interesa mucho. Ahora, lo que me interesa que ustedes vean es si es que esta persona tiene o no tiene una hemorragia cerebral, ¿ya? Y para eso, lo que van a hacer ustedes es fijarse las pupilas. Si las pupilas están dilatadas, ambas, lo más probable es que esté haciendo una hipoxia cerebral. Hemos visto hace un rato que cuando el gasto cardíaco cae también,
se dilatan las pupilas. Si hay poca oxigenación cerebral entre las pupilas o si hay una lesión, ¿no? Más que todo es en la hipoxia. Y si hay muerte cerebral, pues se dilatan totalmente. Cuando están contraídas es cuando hay algún daño o hay alguna intoxicación. Por si acaso el alcoholismo y la cocaína también dilata pupilas. Mientras que otros productos contraen, ¿no? Organofosforados, etc. Ahora, si ven esta situación desiguales, esto sí tiene que ser llamarles la atención. Si están desiguales, es que hay una hemorragia intracerebral. ¿Ya? Hay una anisocoria. ¿Por qué? Ahora les voy a... Recién vamos a ver lo que es el tentorio y el tercer par craneal. Entonces, si yo tengo acá un hemisferio, acá tengo el otro hemisferio. Acá está el bulbo. Entonces, acá se ha producido una hemorragia. ¿Ya? Por acá está pasando el tercer par craneal, que viene e inerva a este ojo. Ay, perdón. Acá. Viene e inerva a este ojo. No me está dejando usar la herramienta. Un segundito. Ya, ahora sí. Entonces aquí está el ojo. ¿Ya? Y acá tengo el otro par que baja y al otro ojo. Entonces, si esto empieza a comprimirse, aumenta la presión acá. Esto está dentro de la cavidad. Aumenta la presión y empuja al cerebro. Y el cerebro va a tratar de bajar a través de este hueco, que es el tentorio, el orificio tentorial, o la incisura tentorial, ¿no? Y al tratar de bajar por acá, porque ustedes saben de que la masa encefálica es como gelatina, entonces se mete por acá. Empieza, a eso se llama herniación, empieza a meterse por acá la masa encefálica, ¿no? Y lo presiona al tercer par craneal. Lo empieza a presionar. Lo presiona contra el tentorio. Y deja de funcionar este músculo, este nervio. Entonces, como deja de funcionar, todo se paraliza. Y el único que funciona es el sexto par craneal, ¿no? Que hemos visto, que es el que jala hacia afuera. Entonces, la vista de esta persona se va a ir hacia afuera. Esta persona va a ver hacia afuera y hacia abajo. Si ustedes ven a esa persona, su ojo está desviado, mirando afuera. ¿Por qué? Porque se ha paralizado el tercer par craneal. Y por otro lado, la pupila de este lado se va a dilatar. A ver, un segundito, por favor. No. Acá, ahora sí. Acá. Entonces esto mira hacia afuera, aquí, y hacia abajo. Este otro ojo va a estar normal, porque no hay presión. ¿Ya? Y si veo las pupilas, esta pupila está normal y esta otra está dilatada, con una diferencia mayor a 1 milímetro. Entonces, si yo veo los ojos, por eso lo primero han debido ver en películas o cuando han ido a un médico, cuando se golpean la cabeza, lo primero que le ven son los ojos. Y se ve el tamaño de pupilas. Si las pupilas están desiguales, es porque hay compromiso del tercer par craneal. Y si hay desviación del ojo, también es por el tercer par craneal. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay una hemorragia aquí adentro. Esta hemorragia puede ser epidural o puede ser subdural. No importa.
La epidural, la característica es que se golpean, recuperan el conocimiento y poco a poco se van deprimiendo. Mientras que la subdural generalmente se golpean y están inconscientes. Pero tenemos que reconocer. Entonces, una persona que tiene TEC, ¿qué quiere decir esto? Que su Glasgow es menor a 14. Menor o igual a 14. Menor a 15, digamos, más concreto. Menor a 15. Y presenta una desviación o una dilatación de la pupila, estamos frente a un TEC con una hemorragia. Otra situación, vamos a ver acá. A ver, ¿hasta acá han entendido o no? Eso es lo que más me interesa. ¿Se está entendiendo? Viviana. Doctor, aquí estoy. ¿Has entendido? Sí, súper, doctor. Eso justo quería decirle. Sí, el ojo, si yo veo el ojo y el lado que esté alterado, en ese lado, ya sea derecha o izquierda, en ese lado tendría que estar el hematoma. Exacto. Por eso dicen que el ojo ve la lesión. Al lado que está desviado el ojo, ahí está la lesión. ¿Ya? Ahora, hace rato vos me dijiste que no sabías la ignorancia. Ahora, mi pregunta es, ¿ahora entiendes? Sí, sí, sí. Ahora, dime una cosa, ¿es difícil diagnosticar TEC? Uy, la primera vez supongo que nos vamos a poner nerviosos, pero luego ya. Pero, ¿de qué te vas a poner nerviosa al preguntarle dónde vives, que te llamas? Y ver los ojos, ¿no? Lógico, ¿dónde va a haber nervios? Sí, no creo que sea Pero complicado. lo que quiero que sepan es que no es difícil y no es exclusivo de un médico. Cualquiera puede diagnosticar TEC. No quiero que me dominen toda la escala de Glasgow, pero quiero que sí sepan que mediante la escala de Glasgow se define el TEC. Quiero que con los ojos, ¿por qué vemos los ojos? Para ver las pupilas. Y también hay otra prueba más, además de los ojos, ¿no? Que es ver, bueno, aquí está el motor ocular común, lo que les decía, ¿no? Que inerva también al iris. Aquí está su fibra, es la fibra que viene e inerva, y esto hace que se dilate. Si es que se comprime a este nivel el tercer par craneal, obviamente se paraliza totalmente eso. Acá tenemos una imagen también que es muy esquemática, fíjense lo que yo les decía. ¿No? Aquí en este caso el tumor está acá. Esta es una masa, es una hemorragia o tumor, lo que ustedes quieran, ¿no? Fíjense cómo acá se está entrando parte de la masa encefálica. Las amígdalas se llaman, ¿no? Por eso se llama la herniación transtentorial, por el tentorio. Y acá está pasando el tercer par craneal. Este tercer par craneal que viene e inerva este ojo, va a estar este ojo desviado y dilatado. Este otro ojo va a estar ¿ya? Va a estar normal, ¿ya? Esa es la diferencia. Doc, una preguntita. No solamente entonces puede ser por hematoma, también, digamos, puede ser un cisticerco. Puede ser un tumor, puede ser un tumor maligno, puede ser cualquier cosa que haga masa. Por eso se llama efecto de masa. ¿Ya? Y ese va a afectar. Además que esto va a incrementar la presión arterial, la presión intracerebral, ¿no? Aquí puede haber fíjate, aquí puede haber una hemorragia epidural. Puede haber una hemorragia subdural. Puede haber una hemorragia intracerebral. Si es un tumor, obviamente esto va a ser muy paulatino. Primero va a empezar con dolor de cabeza, va a empezar de a poco. ¿Entiendes? Y poco a poco va a empezar a dilatarse un ojo, va a empezar a desviarse, la persona va a empezar a perder el equilibrio,
va a tener parálisis de un lado, etcétera, etcétera. Pero si es hemorragia, es violento, es de inicio más rápido. Bueno, ahora fíjense acá. Estos son normales, estos son contraídos y fíjense en este caso, cómo este ojo está desviado a un lado y su pupila totalmente dilatada. Si yo veo esto, ¿qué digo? Que hay compromiso del tercer par craneal. Esta persona, si es accidentada, tiene algo que le está produciendo, ¿no? Lo más probable es que sea una hemorragia intracerebral. Lo mismo en este. Fíjense, pupila totalmente dilatada, ligeramente desviado. Este también hay una ligera, aunque no mucho, pero hay una ligera dilatación de uno de los ojos. Esto ya es un caso mucho más extremo, ¿no? Fíjense cómo el ojo se va hacia abajo, se dilata, se cae el párpado, ¿no? Esto es una lesión del tercer par craneal. Bueno, y ahora por último nos falta acá que les explique, en esta imagen les voy a explicar, ¿ya? Acá, como esto está siendo comprimido, fíjense, acá está siendo comprimido toda esta estructura. Y por acá están bajando las fibras motoras y sensitivas que suben hacia la corteza cerebral. Y de acá esto baja y se entrecruza. Bajan hacia abajo y se va y sale por los pares raquídeos, ¿no? Entonces, por ahí están viendo fibras motoras y sensitivas. Entonces, cuando existe este fenómeno, empieza a haber una parálisis contralateral. Al lado opuesto de donde se dilataba la pupila, donde está el tumor, a ese otro lado, esa persona empieza a sentir debilidad o se le paraliza. Y hay una hemiplegia. La mitad de su cuerpo empieza a tener debilidad o se paraliza o deja de sentir. Entonces, si eso más se presenta, están con certeza que están frente a una hemorragia intracerebral. ¿Ya? Entonces, a eso se llaman los signos de focalización. Los signos de focalización que hablamos acá es esa debilidad o esa parálisis de una mitad del cuerpo y esa dilatación de una pupila con desviación del ojo. ¿Ya? Bueno, acá estamos viendo lo que dice, es una TEC severo al margen de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow hemos visto que es un nivel de conciencia, ¿ya? Entonces, el TEC hemos visto que hay leve, moderado y severo. Si una persona, por darles un ejemplo, les viene hablando con un nivel aceptable de nivel de conciencia, pero sin embargo tiene una herida en el cuero, en la cabeza, donde hay un desprendimiento de un pedazo de hueso, donde se ve la masa encefálica, ¿ustedes dirían que es un TEC leve? No, ¿no ve? Dirían No, que no, doctor. es un TEC severo. No me importa su escala de Glasgow. Por eso dice TEC severo al margen de la escala de Glasgow. Si una persona está con una escala de Glasgow de 14, incoherente, pero me fijo en sus ojos y un ojo está dilatado, ¿voy a decir es un TEC leve? No. Inmediatamente cambio y digo, este es un TEC severo y lo llevo a un centro rapidísimo, ¿no? O si hay una fractura, su cráneo está hundido, lo mismo. Eso es un TEC severo y lo llevo inmediato a un centro médico, ¿ya? Sin importarme cómo esté su escala de Glasgow. Ahora,
Esto es un pronóstico. La escala de Glasgow también me da pronóstico. ¿A qué se refiere con el pronóstico? Si una persona, digamos, tiene un accidente, está medio desorientado, pasan 10 minutos, ya está incoherente. Pasan 15 minutos y ya está dormido. ¿No? Eso es un mal pronóstico. Ahora, siempre cuando hay una masa, hay dolor. Entonces va a tener inmediatamente dolor de cabeza, cada vez más intenso. Si hay dolor de cabeza, también paren las orejas. Por más borracho que está la persona, o sea, generalmente nosotros, cuando vemos un borracho, pensamos que todo su deterioro neurológico es a causa de la borrachera. No, olvídense de la borrachera. Persona, si está alcoholizada y ha tenido un accidente, se ha golpeado la cabeza, procedan como si no se tratara de un alcohólico. Y llévenlo igualito a un centro médico, todo, ¿ya? Si las pupilas están dilatadas, también es mal pronóstico. Esta es la debilidad motora, lo que les he dicho. Si hay una hemiparesia o una debilidad contralateral, eso es mal pronóstico, ¿ya? El tratamiento. Obviamente el tratamiento para ustedes es solamente llevar cuanto antes a un centro médico. Cuanto antes, ¿ya? ¿Para qué? Para que inmediatamente le den oxigenación. Le saquen una placa inmediata tomográfica, una placa de tomografía, ya para descartar cualquier hemorragia, ¿no? Y si hay hemorragia, entrar inmediatamente a un quirófano. Cuando hay una hemorragia intracerebral y esa hemorragia hace que supere la presión de perfusión, el cerebro muere y ahí la persona muere. Por eso hay que inmediatamente, cuanto más antes se diagnostique la hemorragia intracerebral, mejor, ¿ya? Por eso, cualquier persona que se golpea la cabeza en un accidente y ha perdido la conciencia, no importa por cuánto tiempo, y ha habido pérdida del conocimiento, tiene que ser llevado a 24 horas de hospitalización. Si está desorientado o está hablando incoherencias o más abajo, inmediatamente a un centro médico. ¿Ya? Tiene que ser evaluado. Bajo ningún concepto lo lleven a su casa, ¿no? O le digan que se vaya. Tiene que tener una evaluación. ¿Alguna pregunta? Todo claro para mí, doctor. ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, ahora, mañana no vamos a pasar, ¿ya? El día lunes vamos a hacer resucitación cardiopulmonar, ¿ya? Hagan sus videos. Dime, Eliana, estás levantando la mano. Doctor, una consulta. Si veo que está sangrando por el oído. Muy bien. Es buena tu pregunta, Eliana. Cualquier hemorragia por oído o por nariz después de un golpe, ¿ya? Tienen que ver, o sea, sospechar por lo menos de que se trata de una fractura de base de cráneo, ¿ya? La fractura de base de cráneo, por si acaso, no es una fractura de la nuca. La base de cráneo viene desde la frente hasta el occipital. Es todo donde se apoya la masa encefálica. Entonces, a veces se golpea y se fractura la lámina cribosa, que está acá, porque es la parte más débil, y empieza a salir sangre con líquido cefalorraquídeo. Si ven salida de un material cristalino, color cristal de roca, pongan en un papel absorbente, ¿no? Tipo papel higiénico, de que se van a formar
círculos concéntricos. Eso es que hay líquido cefalorraquídeo. Y el ojo se va a empezar a poner morado, ¿no? Como si lo hubieran golpeado. También puede ocurrir por el oído. Eso es porque el techo del oído a nivel temporal se fractura. Entonces empieza a salir líquido por acá y detrás del oído se forma una equimosis, o sea, se vuelve equimótico, y eso se llama el signo de Butler o signo de la batalla. Eso también es signo de fractura de base de cráneo. Y eso es un TEC severo. Hay que llevar a un centro médico. Está muy bien tu pregunta, Eliana. No sé si con eso te contesto. ¿Está claro o quieres que te aclare algo más, Eliana? Está con problemas de conexión. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Entonces, sus videos, por favor, de RCP, ya mándenme. El día lunes vamos a hacer una aclaración de todas sus dudas. Y si alguien quiere hacer si quieren hacer una práctica de RCP directo, tienen que haber por lo menos 3 personas. Una que haga de víctima, una que les filme y ustedes, ¿no? Que explican todo y harían todas las maniobras. Si no, hagan nomás con video. Pero el lunes vamos a aclarar todas las dudas y vamos a hacer aclaraciones. ¿Ya? Y por favor revisen todas sus notas que ya las he puesto. Si a alguien le falta algo, hágame saber. ¿Ya? Muy bien, muchachos, nos quedamos hasta acá. ¿Ya? Nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctor. Y Hasta el lunes. martes hacemos evaluación secundaria, proceso diagnóstico. ¿Ya? Lean. Ahora sí ya tienen que dar sus exámenes de condiciones de alto riesgo, todo. A partir de paso mañana. ¿Ya? Muy bien. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Voy a acabar la sesión.